Desafío global. Putin y Maduro refuerzan alianza comercial tras las sanciones. Sin acuerdos ni explicación, las interrogantes que surgen luego de la salida de los opositores de la Embajada de Argentina en Caracas, mientras el chavismo guarda silencio. Fumata negra, sin decisión, tras primera reunión del cónclave. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy, 7 de mayo, les presentamos las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. En un desafío directo a las sanciones internacionales, Rusia y Venezuela presumen un aumento del 64% en su comercio bilateral. Mientras tanto, sus líderes Vladimir Putin y Nicolás Maduro sellan una alianza estratégica que muchos ven como un pacto de conveniencia entre dos gobiernos aislados de la comunidad internacional, dispuestos a desafiar el orden global establecido. Catherine García nos reporta. El encuentro entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin en Moscú, Rusia, ha resultado en un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral, destacando un incremento del 64% en el intercambio comercial entre ambos países. Este aumento significativo refleja también la necesidad de estas naciones de diversificar sus socios comerciales ante las sanciones internacionales. La firma de un nuevo tratado de cooperación estratégica busca consolidar esta relación abarcando diversas áreas de interés mutuo por 10 años. Un buen momento. Toda nuestra delegación viene preparada porque es el mejor momento para, en los 80 años de nuestras relaciones, en los 80 años de esa gran victoria, tomar un impulso nuevo. En los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años. La relación entre Venezuela y Rusia se ha intensificado en un contexto de aislamiento internacional para ambos países. La cooperación económica, especialmente en sectores como energía y defensa, es un pilar fundamental de esta alianza. Las declaraciones de Maduro y Putin subrayan la importancia de la soberanía y la independencia frente a la presión externa. Sin embargo, es importante observar que este fortalecimiento de lazos ocurre en un momento de tensión geopolítica global, lo cual puede influir en la percepción de estas alianzas por parte de otros actores internacionales. Es muy importante. El fundamento de nuestras relaciones es el acuerdo sobre asociación estratégica entre nuestros países. Logramos resultados que se saben. Nuestro intercambio comercial, 200 millones, está lejos aún para que estemos satisfechos con ello, pero ha sido el aumento de este intercambio comercial de 64%, es un resultado bueno. El impacto a largo plazo de este acuerdo dependerá de su implementación y de la evolución del panorama geopolítico. La diversificación de las relaciones comerciales y estratégicas pueden ofrecer a Venezuela una mayor flexibilidad en su política exterior. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la dependencia de los pocos socios que tiene Venezuela y las posibles implicaciones para la estabilidad regional. Informó para ustedes Catherine García, somos Impacto Venezuela. Extracción, intervención o silencio cómplice. Tras la salida del país de los 5 opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, este 6 de mayo, rumbo a Estados Unidos, se desató una ola de reacciones que buscan explicar cómo ocurrió el hecho y quiénes intervinieron. La oposición habla de una operación coordinada. Argentina sugirió que fue una extracción planificada y confidencial desde hace meses, mientras que el chavismo hasta ahora guarda silencio. Halim Naim nos cuenta. Pasaron más de 12 meses sin acceso libre a alimentación y a servicios y bajo vigilancia permanente. Ahora, los 5 opositores de Vente Venezuela ya están en los Estados Unidos, tras una operación llevada a cabo el 6 de mayo, según confirmaron fuentes oficiales de los Estados Unidos y la misma líder opositora, María Corina Machado. El régimen guarda silencio mientras se habla de la intervención de actores internacionales clave. ¿Fue una negociación diplomática? ¿Un acuerdo confidencial? ¿Cómo salieron de una embajada rodeada por funcionarios armados sin que nadie lo detectara? Pero indudablemente, si hubiese sido una negociación, como algunos dicen, el régimen hubiera puesto en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, todo ese proceso de supuesta negociación. Yo creo que hubo un plan que se programó y se planificó con sumo cuidado
y que se concretó en la práctica. El gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación. Por su parte, la oposición venezolana emitió un comunicado que luego fue eliminado, destacando la importancia de la operación y agradeciendo el apoyo internacional. Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo lo definimos en términos de derecho internacional? ¿Hubo o no hubo negociación? Si eso fue un operativo en el cual se violó la soberanía de Venezuela para poder rescatar a estas personas, bueno, pudiésemos estar frente a una violación del principio de derecho internacional. Lo que también es cierto es que en tal caso esto se le puede llamar un rescate humanitario. Mientras la comunidad internacional observa con atención, la liberación de estos 5 opositores abre un nuevo capítulo en la compleja relación entre Venezuela y el mundo. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué acuerdos se tejieron en las sombras para hacer posible esta operación? La frontera entre Colombia y Venezuela se ha convertido en un corredor de guerra. La disputa territorial entre el ELN y disidencias de la FARC lleva 117 muertos y casi 65.000 desplazados en lo que va de año. La Defensoría del Pueblo advierte que el conflicto no solo pone en jaque a la nación neogranadina, sino que también amenaza la estabilidad de la región binacional. Génesis Pérez nos amplía esta nota. La violencia recrudece en la frontera entre Colombia y Venezuela. El enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las FARC-33 ya deja 117 muertos y cerca de 65.000 desplazados en lo que va del año, según reveló la Defensoría del Pueblo. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, calificó la situación como alarmante y denunció asesinatos selectivos cometidos por el Ejército de Liberación Nacional, quienes casa por casa identifican y eliminan a civiles que consideran afines a sus rivales. Además, alertó sobre la existencia de campos de resocialización, donde civiles son obligados a realizar trabajos forzados y sobre denuncias de violencia sexual contra mujeres. No tenemos evidencia objetiva que pueda decir que hay una predominancia, un control efectivo de la fuerza pública en estos territorios, sino que al contrario lo que vemos es todavía una predominancia no solo del ELN, sino en la confrontación que hasta hoy se mantiene con el Frente 33, causando graves impactos principalmente en la población civil. Pese a la presencia de la fuerza pública, la Defensoría señala que no hay control estatal efectivo en la zona y que son los grupos armados quienes imponen su ley. Venezuela ha jugado un rol ambivalente y altamente cuestionado en este conflicto que sacude la región del Catatumbo. La porosa y extensa frontera colombo-venezolana se ha convertido en un corredor estratégico para las operaciones del ELN y las disidencias de las FARC, que se refugian, se rearman y se movilizan con relativa libertad en territorio venezolano. Diversos informes y denuncias señalan que el gobierno de Nicolás Maduro ha sido permisivo al permitir la presencia activa de estos grupos armados sin ejercer control ni cooperación efectiva con Colombia para contener la violencia. En algún momento, por coincidencias en el ideario bolivariano, las relaciones entre FARC y el régimen de Maduro se estrecharon, tanto así que parte de la comandancia de FARC, y eso hoy se sabe, especialmente el bloque Caribe de la FARC, estuvo en el Zulia por lo menos desde 10 años antes de que se firmaran los acuerdos. Para la guerrilla era muy funcional en la medida en que no solo construía un santuario estratégico, sino que también Venezuela se configuraba como una gran oficina de relaciones públicas. Las medidas impulsadas por el gobierno generan incertidumbre. Para la Defensoría podría agravar la situación si no se garantiza el desarme real de los actores ilegales. Y a poco más de un año de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro sigue sin concretar la paz con ninguno de los grupos armados, en un país que aún carga las heridas del conflicto histórico. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Audiencia Nacional de España admite recurso para investigar a Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres. La Audiencia Nacional de España investigará a la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y al ex ministro del Interior Miguel Rodríguez Torres por presuntos delitos de lesa humanidad. La acción se basa en una denuncia de la opositora Dulce Bravo, quien alega haber sido secuestrada y torturada en 2003 por órdenes de ambos exfuncionarios,
que actualmente residen asilados en España. Bravo, respaldada por la Unión de la Resistencia de Venezolanos en el Exilio, sostiene que los hechos constituyen también tortura y delitos contra la integridad moral. Aunque los sucesos ocurrieron en Venezuela, la justicia española considera que tiene jurisdicción, ya que los acusados viven en el país europeo. Gobierno de Milei profundiza gestiones con Estados Unidos para liberar al gendarme detenido en Venezuela antes de fin de año. El gobierno argentino está intensificando las negociaciones con Estados Unidos para lograr la liberación antes de fin de año del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela. Las autoridades argentinas afirman haber identificado su centro de reclusión, señalando que es muy probable que se encuentre en el helicoide, sede de los servicios de inteligencia venezolanos. Para monitorear la situación del gendarme, la Casa Rosada depende de informes de inteligencia proporcionados por agencias aliadas como la CIA de Estados Unidos, ya que la Secretaría de Inteligencia del Estado argentino no cuenta con agentes en territorio venezolano. Los motivos por los que Human Rights Watch calificó el envío de venezolanos a El Salvador como desaparición forzada. Juanita Gobertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha condenado enérgicamente la deportación de migrantes venezolanos por parte de Estados Unidos a El Salvador. Calificando estas acciones como desapariciones forzadas, Gobertus señaló que a pesar de la existencia de listas no oficiales, ni Washington ni San Salvador han confirmado los nombres, dejando a los familiares sin información sobre el paradero o la situación de los deportados, lo cual cumple con la definición jurídica de desaparición forzada. Además, denunció un proceso de estigmatización contra los venezolanos, frecuentemente acusados de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua, aunque investigaciones de HRW revelan que la mayoría carece de antecedentes penales significativos. Una densa humareda negra emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina, señal de que los cardenales no lograron elegir un nuevo papa en su primera votación del cónclave. Miles de personas esperaban la fumata en la Plaza de San Pedro al final del primer día de la votación secreta de 133 cardenales para elegir al próximo líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. Extra omnes. Con esas palabras que significan todos fuera, el arzobispo Diego Ravelli, maestro de las celebraciones pontificias, ordenó el miércoles a todos los que no están involucrados en la elección de un nuevo papa que se retiren de la Capilla Sixtina. Las puertas del recinto se cerraron y comenzó el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Antes, cada uno de los 133 cardenales electores juró guardar secreto sobre el proceso y desempeñar fielmente el papel de pontífice si resulta electo por disposición divina. Por la mañana, en una misa previa al cónclave, el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, llamó a mantener la unidad de la Iglesia de cara al momento que enfrentará el futuro líder espiritual de 1.400 millones de católicos, que calificó de difícil, complejo y convulso. Una unidad que no significa uniformidad. Una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad, siempre que se mantenga la plena fidelidad al Evangelio. Nella piena fedeltà al Vangelo. Mientras dure el cónclave, que prevé votaciones por la mañana y por la tarde, los cardenales permanecerán aislados en la Capilla Sixtina y otras dependencias vaticanas, sin acceso a internet, celular, televisor o prensa. Francisco designó al 80% de los cardenales que participan en el cónclave, que es el mayor y más internacional de la historia, con prelados de unos 70 países. El italiano Pietro Parolin, de 70 años, figura entre los favoritos para suceder a Francisco, de quien fue secretario de Estado durante 12 años. El diario Il Messaggero incluye además en la larga lista de papables al italiano Pierbattista Pizzaballa, el húngaro Peter Erdo, el srilanqués Malcolm Ranjit,
y al español Ángel Fernández Artime. Se necesita una mayoría de 2/3, lo que equivale a al menos 89 votos, para ser electo como el pontífice número 267 de la Iglesia Católica. El miércoles, tras la primera votación, la chimenea de la Capilla Sixtina emitió una fumata negra, señal de que no hubo acuerdo en el primer intento de elegir al nuevo pontífice. Las elecciones de Benedicto XVI y de Francisco tomaron 2 días. La mayoría de los cardenales estima que esta llevará máximo 3, los más pesimistas 5. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día. Los 5 disidentes venezolanos que estaban refugiados en la Embajada Argentina en Caracas recuperaron su libertad tras 412 días. Marco Rubio habla de un exitoso rescate comandado desde Estados Unidos. Pero, ¿tú qué crees? ¿Fue extracción, presión internacional o acuerdo? Eso fue un trabajo de rescate. Claro, fue extracción. Esto me huele a negociación entre Maduro y Trump. Cualquiera que sea el caso, aquí lo importante es la libertad. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.